Hola queridos alumnos, en esta ocasión voy a realizar un video explicando cuál es el proceso de cubicación de estructura techumbre y cubierta, y también los elementos que componen una cercha. Y eso debido a muchas solicitudes que recibí de muchos alumnos que debido a fuerzas mayores como trabajo, etcétera, no han podido asistir a las clases. Así que, sin más preámbulo, veamos cuál es la diferencia entre techumbre y cubierta. Bueno, la estructura de techumbre, como su nombre le indica, es este conjunto de elementos estructurales como por ejemplo las cerchas, las cruces de San Andrés, las costaneras, etcétera, que por su función es recibir estas sobrecargas como por ejemplo el viento, la nieve, etcétera, y también cuya función es recibir también recubrimiento, que es en este caso la cubierta. Por lo tanto, la cubierta ya es distinta. La cubierta es lo que cubre la techumbre, ya es lo que nos va a proteger de la o va a aislar el paso del agua, ¿cierto? Y la nieve dentro de nuestra edificación, ¿ya? Por lo tanto, dicho eso, la NSH 353 indica que la techumbre, ¿cierto? La techumbre se mide o se cubica por su superficie proyectada. ¿Sobre qué? Sobre un plano horizontal. Proyectada sobre un plano horizontal. Es como, por ejemplo, vamos al plano. Esa es la superficie proyectada sobre un plano horizontal. Esa es la configuración, de hecho, donde nos indica, es el plano de estructura de techumbre, donde nos indica cuáles son los elementos. Tenemos aquí frontones, tenemos la cercha, tenemos las costaneras, etcétera. Entonces ese es el conjunto de una techumbre, que su superficie es una superficie proyectada sobre su plano horizontal. Por lo tanto, ¿qué medida vamos a necesitar para indicar su superficie? Son dos. Su longitud, que es la longitud total de 8,36 m, y su ancho total, en este caso 6,70 m. 8,36 y 6,70 m. Vamos a una tabla simple, a crear una tabla simple donde identificamos cuál es el elemento. En este caso, a cubicar es la techumbre, ¿cierto? Necesitamos su largo y su ancho. El largo por, por plano es 8,36 m y su ancho es 6,70 m. ¿Ya? 6,70 m. El área, chiquillos, si no se recuerdan, lo vamos a hacer como em, ah, insertar en este caso una fórmula de una operación simple de una multiplicación. El área es la multiplicación de los dos lados. Vamos a colocar igual, ¿cierto? Y luego vamos a seleccionar la primera celda, o en este caso el largo, por asterisco, que es la multiplicación, por el ancho. Una simple fórmula o una simple operación. El producto va a ser, o el resultado va a ser 56 metros cuadrados. La superficie de la cubierta no va a ser sobre un plano horizontal, sino ahí vamos a quedar corto. Si no vas a tener eh, que comprar más adelante, va a quedar corto. Si no, chiquillos, la cubierta se cubica, ¿ah? O se mide según la superficie de las vertientes que cobran. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al planta o al plano. Este es en nuestra cercha.
O vamos, por ejemplo, a la planta de cubierta. Esa es la planta de cubierta. Este lo que está en rojo achurado son el zinc, en este caso, el zinc acá, no, el zinc ondulado en este caso. ¿Dónde podemos ver ese detalle? Aquí, en esta sección. Dice revestimiento techumbre o cubierta, en este caso plancha sin calum onda, ondulado de 0,4 milímetros. Donde es ese elemento en azul. El verde obviamente es un filtro, tiene que ser un filtro o una barrera húmeda, de humedad, perdón, que es un filtro asfáltico. Es un rollo de un papel negro que se encuentra también en el mercado, como por ejemplo en Sodimac en el patio constructor lo podemos encontrar. Son rollos de papel negro. Ya que van sobre la costanera, ¿cierto? Por lo tanto, la medida, chiquillos, no es horizontal en este caso, ese es la vertiente o ese es el agua, la pendiente. El ancho no va a ser horizontal, sino el ancho va a ser inclinado. Y lo vamos a tomar la misma longitud de, en este caso, este par o ese cordón superior. Y como tenemos dos aguas, por lo tanto son por 2. Así que el ¿cómo se llama? El ancho no va a ser un ancho horizontal, sino un ancho inclinado de dos aguas. Tenemos 3,91 m por 2, que va a ser el ancho total. Vamos a la tabla. El ancho va a ser igual. Vamos a realizar directamente la operación de el total del ancho, que es 3,91 m por 2, que me va a dar 7,82 m. Fíjense, chiquillos, si hemos calculado o tomado esta superficie o esta longitud o ese ancho, perdón, de la cubierta horizontal, proyectada horizontal, va a ser muy te vas a quedar muy corto. Son 6,76 m versus los 7,82 m. Por eso les dije, le indiqué que van a quedar corto con su cubicación. La longitud va a ser la misma longitud de la techumbre, que son 8,36 m. La operación lo voy a dejar a usted en que lo calcule. ¿Ya? Es la misma operación para que practique. Es una operación simple de largo por ancho. Vamos a cubicar las cerchas. La cubicación de los elementos que componen una cercha es similar a la cubicación a las cubicaciones anteriores de un entramado, por ejemplo, de madera o un envigado, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, un entramado de una tabiquería, en este caso. Solamente que los elementos son distintos. En este caso tenemos tirante, tenemos par, pendolón, péndulas, diagonales, etcétera, que componen una cercha. Y esto está bien definido, chiquillos, lo pueden ver con más detalle en la guía o la clase 5.2. ¿Ya? Por lo tanto, una vez hemos identificado cuáles son los elementos que componen una cercha, iniciamos la cubicación identificando la escuadrilla. La escuadrilla, en ese caso, el tirante, que es la parte inferior, que es el elemento, dice que es una escuadrilla de 1 por 5. Coloco la escuadrilla 1 por 5. ¿Cuál es la longitud? La longitud, chiquillos, lo voy a mostrar cómo sacar la longitud. Esta longitud, ya. Vamos a medir su longitud de ese elemento inferior, que es el tirante en este caso, es de 6,8 m. 6,8 m, vamos a indicar su longitud, 6,8 m. ¿Cuántos
¿Cuántas piezas? Aquí nos indica que son dos piezas. Dos piezas. ¿Por qué dos piezas? Y acá también, si se fijan, tenemos dos piezas de los pares. Solamente esos tres elementos. El tirante, los tirantes o el cordón inferior y los cordones superiores están configurados con dos piezas. Eso quiere decir que perdón, antes de seguir, estos elementos verticales como los diagonales están configurados con una pieza. Quiere decir que ese tipo de cercha es una cercha tipo sándwich. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar con una maqueta que realicé. Esa es la configuración, esa es nuestra cercha. Estos son los elementos verticales, ¿ya? A ver, y estos son los pares, como los tirantes abajo, están configurados con dos piezas. Hay una pieza frontal y una pieza atrás. Se ve así. Se lo vamos a descomponer. Tenemos los tirantes como los pares, son dobles. Ahí, adelante y atrás. Y los otros elementos se van embutidos o como tipo sándwich entre las dos, los dos en conjunto de tirante como cordones. Ese es la cercha tipo sándwich. Por lo tanto, la cantidad de tirantes son 2. Voy a ver aquí, tenemos 12, 6 metros 8. Voy a la tabla, tenemos la escuadrilla 1 por 5, el largo total de ese tirante es de 6 metros 8, pero son dos piezas, una adelante y una atrás. ¿Cuántas pulgadas? ¿Se recuerdan? Vamos a colocar igual y la operación va a ser el siguiente, es una multiplicación de la escuadrilla por el largo de la pieza, por sus repeticiones y lo dividimos en 1 por 1 pulgada por 10 pulgadas por los 10,5 pies que son equivalentes a 3,2, que es la pulgada peinera, la pulgada corta. Por lo tanto, 1 por 10 por 3,2 son 32. ¿Cuántas piezas necesitamos para dicho elemento? Es lo siguiente. ¿Cuántas piezas de 3,2 o 3 metros 20, que es el largo comercial? Vamos a colocar igual. ¿Cuántas piezas vamos a necesitar? Es lo siguiente. El largo total, ¿cierto? Por las repeticiones y lo dividimos en el largo comercial, que es 3 metros 20. Nos van a dar 4 piezas. Para no repetir el proceso, cada celda lo vamos a deslizar hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer vamos a realizar por las cuadrillas. Saben que todos son de la misma escuadrilla de 1 por 5. Y así sucesivamente. Los pares o los cordones que están estos, estos largos también son 1, 2, 3, 4 por otro lado. Entonces, en total son 4. ¿Cuál es la longitud? Vamos aquí y la longitud es de 3 metros 91 y por ambos lados. Por lo tanto, la longitud de 3 metros 91, ¿cuántos son de eso? Ese elemento son 4. Y seguido el pendulón, que es el elemento central. ¿De dónde se mide el pendulón? Lo voy a borrar. Permiso. Disculpa, aquí vamos a medir de nuevo desde la cumbrera o desde abajo. Y su longitud es de 1,96 m. Es un solo elemento, ¿cierto? Uno, que podemos verlo también aquí en esa maqueta. Hay un solo elemento. Vamos ahora a ver
realizamos ahora. ¿Quién sigue? Va a seguir, vamos a seguir por... Ya, los montantes. Si nos fijamos, chiquillos, tenemos un montante, dos montantes y tenemos cuatro refuerzos en la esquina que lo vamos a considerar también, lo podemos considerar como montantes, ¿cierto? Que son cuatro elementos, uno más uno, piezas de 1 por 5. Ahora, para evitar el, por ejemplo, para no alargar así como crear otra celda o, perdón, otra fila y otra fila y lo vamos a llamar, por ejemplo, péndula o montante uno, montante 2, montante 3 y le vamos a identificar cada uno por su largo, en este caso, eh, no va a desconfigurar o es mucho trabajo, chiquillos. Si nuestro objetivo final es definir las longitudes, por lo tanto, para cubicarlo como un solo elemento, ¿cierto? Lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar esta longitud del primero más la segunda longitud del segundo y así sucesivamente. Y lo vamos a considerar, es como agrupar toda esa pieza en un solo elemento. Por lo tanto, volvemos aquí, colocamos signo igual. No es necesario que lo calculas con la calculadora ni por el celular. Vamos a colocar igual y vamos sumando 1,41 más, perdón, 1,41 más 0,81 más 0,45. Ahora, hasta aquí pueden colocar 0,45 por 4 para ir más rápido o agilizar, pero si quieren más con más detalle, vamos a tomarlo con más detalle. 0,37 más los 0,30 más los 0,22. Y chuente. Ese 3,53 m va a ser la longitud total de todos esos montantes. ¿Ya? Por lo tanto, estos montantes yo lo considero como un solo elemento, una sola pieza de una longitud de 3,56 m. Pero, si se fijan, estas piezas tienen semejantes. Aquí tiene sus semejantes, porque aquí hay una simetría perfecta. Y tienen las mismas dimensiones, perdón. Por lo tanto, lo voy a tomar como otro elemento por el otro lado. Ese es 1 y ese es 2. Por lo tanto, las repeticiones son 2. ¿Ya? Ese es un elemento de 3 metros, por lo tanto, como hay semejantes, por lo tanto, ese lo considero como otro elemento de la misma longitud. Eso, chiquillos. Los diagonales son, es el mismo proceso. Tengo el primer diagonal y tengo otro diagonal, por lo tanto voy a juntar o voy a sumar los dos diagonales. Voy a tomar la medición esta de 1,66 y el otro es de 1,19. Por lo tanto, signo igual, 1,66 más 1,19 igual. Así que nosotros lo que hemos hecho es el mismo proceso. Estos dos van a ser una sola pieza de 2,85 m. Y como tenemos otros elementos semejantes, los vamos a considerar también como un solo elemento, que es igual a este, semejante a este primero que hemos calculado. Así que la cantidad o la repetición de ese elemento son 1 y 2. 2. Así es, chiquillos, lo pueden usar para muros, para tabiques, perdón, para varios
varios casos que son similares, cuando tenemos mucho recorte, pero para un solo elemento, ¿ya? Entonces, para ahorrar, no, para ahorrarnos el trabajo de crear varias filas de diferentes cortes. Lo pueden hacer, sí, pero la configuración, digamos, del Excel, o de las tablas van a ser diferentes y más largas, ¿ya? Bueno, el, usted no puede elegir la forma que usted lo ven que es más fácil, es fácil para realizar. Así que eso, chiquillos, les dejo el resto de las otras ubicaciones, los frontones y en este caso los frontones tipo 2. Ojo, aquí los frontones, en los frontones tenemos otros tipos de elementos con otras cuadrillas. Ojo aquí, tenemos que separar. En la misma ubicación, es el mismo, digamos, el ítem, pero son distintos elementos, en este caso en escuadrilla. Fíjense, vamos que es frontón tipo 2. Frontón tipo 2. Se fijan en el frontón tipo 2, aquí hay una media hoja, digamos. Esa media, ese agua eh, tiene una configuración distinta que es de madera 1 por 5 y esta otra agua, esta otra vertiente tiene otros elementos, ¿cierto? Tenemos y otra escuadrilla con distinta escuadrilla, que es 2 por 3. Aquí tenemos escuadrilla de 1 por 5 y acá otros elementos de otra escuadrilla. Por lo tanto, tenemos que ubicarlos por separado o identificar la cantidad, en este caso, de piezas por separado, porque si se fijan por pulgada, lo puedo tomar todos con la misma pulgada pinera. De lo que ubico todos con la misma pulgada. ¿Ya? Cuando vamos a realizar los up. Eso por, eso por hoy, chiquillos. Suerte y cualquier consulta y nos vemos la próxima clase. Tratan de no faltar y tratan de avanzar.